Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar algunos ejercicios, específicamente de coma flotante, cómo representar los números en coma flotante y también cómo conocer el valor, que es algo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Vamos a darle una mirada acá al apunte que generamos. Vamos a sacar también la guía de ejercicio que está por acá. Esta guía de ejercicio en realidad es como, en realidad casi todo lo del curso lo tocamos en la guía. Ya podría haber separado quizá en guía 1 y guía 2, pero está todo junto. Ahora, este problema de acá. Aquí nos adelantamos quizá un poquito en algunas cosas, pero de todas maneras nos sirve un binario sin signo y 16 bits. Este problema lo podemos resolver. Esto de acá todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y vamos a resolver un problema de este tipo. Vamos a sacar estos problemas. Acá. Representa el número, encuentre el valor siguiente número como flotante. Tantos que puse. Ahí. Ahora que recuerdo que había agregado problemas, así que tenemos más disponibles. Antes tenía solamente 2. Ya, vamos a esperar a que abra. Y le vamos a dar una mirada por mientras también a lo que sería nuestro documento que trabajamos en la clase pasada. ¿Qué hicimos en la clase pasada? Estuvimos trabajando con una conversión octal usando 7 dígitos para la parte fraccionaria. Eso era lo que había quedado como tarea, ¿cierto? Aquí nosotros simplemente multiplicábamos por 8, que era la base del octal, este número, ¿cierto? Que sería el número decimal con parte fraccionaria. Así nos quedaba entonces 1,888, seguíamos multiplicando, cada vez le quitábamos, ¿cierto?, la parte entera, íbamos multiplicando y multiplicando y multiplicando. Obviamente esta representación de este número en binario, o incluso en octal tampoco, es exacta. No va a quedar una representación finita que me dé exacta, ¿ya? Por lo mismo, tenemos que asumir que va a haber un error asociado. Luego, ¿cómo quedaría el número en octal? Quedaría 0,1706517 y así, obviamente, seguiríamos. Por eso digo que es aproximada. Acá nos pedían, ¿cierto?, convertir un número 30,334 en base 10 a un binario de 32 bits. Esto es lo que yo después les comentaba que se le llama muchas veces un binario de coma fija. O sea, un binario en el cual yo calculo la parte entera, tengo una representación binaria, calculo la parte fraccionaria y tengo el resto de la representación binaria. Y cada uno de esos bits cuenta dentro de estos que se está diciendo ahí, de esos 32. Tenemos también, como les decía, la opción de trabajar en binario hexadecimal. Claramente la segunda opción nos permite realizar menos operaciones. Y aquí es donde justamente nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos con la parte entera, como les decía. La representación del 30 vendría a ser la que está acá. Podemos ver que este dígito pesa 2, este pesa 4, tendríamos 6, ¿cierto? Ese pesa 8. Todo esto juntos serían 14. Y como ese pesa 16, me daría justamente 16 más 14 los 30. Le estamos dando simplemente el peso a cada dígito. Luego, acá lo pueden ver de forma intuitiva, ¿cierto? También se podría hacer de forma sistemática, tomando el 30 y dividir en 2 hasta obtener todos los dígitos. Va a dar lo mismo. Una vez que ya tenemos esa parte entera, nos queda calcular la parte fraccionaria, donde ahora hay que tener en cuenta que ya que nos piden 32 y aquí ya sacamos 6, 32 menos 6 serían 27. Por eso nos faltan 27 bits para lo que sería la parte fraccionaria. Así que eso lo podríamos realizar en binario, o sea, sacando 27 bits, 27 operaciones, o en hexa, donde sabemos que por cada una operación de hexa sacamos 4 bits en binario. Por eso es que lo hicimos así. Y empezamos a calcular, ¿cierto? Nos quedó el 5, el 8, el 1, el 0, el 6 y el 2. ¿Por qué sacamos solamente esa cantidad de dígitos? Porque en realidad con 7 dígitos, si lo multiplicamos por 4, sacábamos justamente 28. Incluso nos iba a sobrar uno de los 27 que requeríamos. Y hay que tener en cuenta que claramente cada uno de estos dígitos después nosotros los vamos a convertir. ¿Cómo? 5 lo convertimos en esta representación binaria en 4 bits, un 5, ¿cierto? Pero en 4 bits. Lo mismo acá con ese 5, el 8 queda así, el 1 nos queda de esta forma, el 0 también lo incluimos, ¿cierto? 0, 0, 0, 0. Y así con el 6 y el 2. Luego, como requeríamos, ¿cierto? 27, truncamos, ¿cierto? Nos quedamos con estos de acá. Y estos de acá los juntamos con la representación que teníamos del 30.
Y esta sería la representación en coma fija del 30,334 en decimal, ¿cierto? Pero representada en binario. Se dan cuenta que nos ahorramos bastante desarrollo acá. Luego, ¿qué empezamos a ver? Bueno, esto es el valor que nos daría. Déjenme ver, 1, 3. Ah, no, era simplemente un ejemplo de cuando trabajamos en el caso de coma flotante. Yo le decía que es lo mismo que nosotros realizamos en los decimales, solamente que ahora en los binarios. Y cuando yo tengo en decimal el 1234, yo lo puedo representar como, muevo la coma 1, 2, 3, y lo dejo como 1,234 por 10 elevado a 3, ¿cierto? Y lo mismo que pasaría en este caso, donde yo tengo ese 0,0032 en decimal, y lo dejo como, moviendo la coma 1, 2, 3, como 3,2 por 10 elevado a menos 3. Claramente, si yo muevo la coma hacia la derecha, me va a quedar este número que es el exponente negativo, y si la muevo hacia la izquierda, me va a quedar positivo. Esto lo hacemos en física, en química, ¿cierto? Muchas operaciones de ese estilo. Ahora, ¿qué estuvimos trabajando también? Estuvimos trabajando que existía una representación llamada coma flotante, que se basaba en un estándar llamado IEEE 754. Esto está en el apunte, por si acaso, 1B, y aquí se relata un poco la historia, ¿ya? Quiero llegar a los puntos más relevantes, son que específicamente esto se utiliza para representar a los float, al double, ¿ya? Long double también. Por lo general uno tiende a ver estos dos, double y float. Y lo que define es que se van a usar una determinada cantidad de bits para representar un número. En el caso de precisión simple, se van a usar 32. Esto se corresponde con el float. En el caso de precisión doble, se van a usar 64. Y ahí tenemos también un rango que es medio ambiguo, extendida, ¿cierto? Y cuádruple, que en algunos sistemas se utiliza. 128 bits, que la verdad es que es muchos bits. De esos bits que se tienen disponibles, recuerden que son 0 o 1. Nosotros ocupamos una parte de ellos para representar diferentes cosas. El signo de un número, porque puede ser un número positivo o no negativo, lo representamos con un bit, que es el de más a la izquierda. Ese bit puede ser 0 o puede ser 1. Si es que el bit es 0, el número es positivo, así, inmediatamente. Y si es que es 1, el número es negativo, tal como se presenta acá. También tenemos el exponente, ¿ya? Que esto es, vamos a ver en un momento cómo se calcula, porque es lo que puede generar más dudas debido a que es desplazado. Se desplaza el exponente al momento de obtener la representación. Y la mantisa, que la mantisa vendría a ser como el cuerpo del número. ¿Ya? Es como si lo quisiéramos ver en base a nuestro ejemplo que está acá, en algún lugar. Acá está. En base a este ejemplo sería como, por decirlo así, esto del número. Esa parte del número. ¿Ya? Específicamente, en realidad, para ser más preciso, sería como esto. ¿Ya? Y en el caso de precisión simple, vemos que el exponente se representa con 8 bits, y en el caso de precisión doble, con 11 bits. ¿Ya? Y obviamente en el caso de precisión doble para la mantisa tenemos muchísimos bits, 52. Acá tenemos 32. Nosotros por lo general vamos a trabajar con precisión simple al hacer ejercicio. Sin embargo, lo que vamos a hacer es totalmente extrapolable al caso de precisión doble. Simplemente trabajando con más bits, ¿ya? Pero el procedimiento es similar. Hasta acá, dudas que puedan tener. Cualquier duda. A lo que hemos comentado hasta acá, porque vamos a ir obviamente revisando algunos detalles. Vamos a mandar la pregunta. Ahí va la pregunta. En realidad se entiende lo presentado hasta el día de hoy. Siempre apunto como de otra forma. Tengo un apunte que no tiene nada. Ah, no, sí tiene algo. Ya lo acabo de ver. Recuerden no quedarse con las dudas. Ya. Profe, Dime. yo me quedé con una duda. ¿Puede hacer un pequeño resumen de lo que estuvo pasando? Es que no me dejaba entrar. Ah, tú dices ahora en este momento. Sí. Bueno, es que en realidad estamos justamente haciendo el resumen de la clase pasada. Entonces, como les Ah, comenté, ya. sí, pues así que de hecho revisamos lo que hicimos en la clase pasada. Llegamos hasta este punto y ahora estábamos empezando a ver el tema de coma flotante, que lo estuvimos viendo en la clase pasada y claro, quedó inconcluso. Por eso que está recapitulando, que aquí está toda la historia sobre el tema, ¿cierto? Que teníamos una cantidad de bits determinada para poder representar números reales, eso es importante, que puede ser negativo o positivo. 32 bits para precisión simple, 64 para precisión doble. Y obviamente tenemos también otras representaciones. De esos bits, tenemos que se dividen de la siguiente manera: para representar el signo, para representar exponente y para representar mantisa, que es el cuerpo del número, por decirlo de alguna manera.
Nosotros vamos a trabajar en precisión simple, más que nada porque es menos extenso, pero eso se puede extrapolar al otro caso. Y ahora, ¿qué es lo que también habíamos visto en la clase pasada? Que existían algunas representaciones, entre comillas, especiales. ¿Por qué? Porque son combinaciones, en este caso del número o del registro que tenemos de 32 bits, que son asignadas para cumplir una función en específico, ¿ya? Y no es que sea en base a algún desarrollo matemático y nada, son parte de una convención. O sea, dijeron, mira, estas combinaciones las vamos a asignar al más infinito, esta al menos infinito, esta al cero, al menos cero y al más cero, y también para no dar number. Obviamente buscan hacerlo con las que tengan más sentido. Por ejemplo, al definir el cero, ¿qué dicen? Que el exponente va a ser completamente ceros y la mantisa completamente ceros. Y luego el bit de signo va a indicar si es que es un más cero o un menos cero. Esto está definido en esta norma. Si quieres la puedes leer después porque es bien larga, pero explícita por qué de estas cosas a veces. O al menos el motivo que tomaron en cuenta. Pero esto igual tiene bastante sentido, ¿cierto? Luego los infinitos también son representaciones especiales, ya que tenemos el exponente completamente en unos, en ambos, ¿cierto? Y además la mantisa completamente en ceros. El signo de si es más infinito o menos infinito está definido acá, ¿cierto? En el video signo. O sea, si a mí me dicen y me muestran esta representación, yo digo, bueno, es un más infinito. ¿Y por qué? Porque así se definió en la normativa, en la norma en realidad. ¿Y para qué se usa? Se usa generalmente cuando se produce un sobrepaso de la representación, por ejemplo, de un número. Cuando yo tengo una cantidad de bits, hay un número máximo que yo puedo representar. Nosotros eso lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar un poco con los números enteros y hacer operaciones, porque hasta ahora solamente hemos estado convirtiendo y representando, pero no hemos operado, ¿cierto? Con los números. Cuando operemos con los números, vamos a ver a qué se refiere eso de que de repente un resultado me puede salir o se puede salir del rango máximo representable, ¿ya? Y ahí nosotros, ¿qué hacemos? Le asignamos el máximo positivo, en este caso el más infinito, o le asignamos el menos infinito. Como si nos salimos por los extremos, por decirlo así. También hay otros valores que son no normalizados, que esto vamos a ir profundizando una vez que ya sepamos calcular estos números, estas representaciones. Pero al principio es lo que se basa en representar números más pequeños, que son más cercanos al cero. Que es justamente lo que dice acá, ¿ya? Teníamos los node number, que son estas representaciones especiales que se presentan. Son, como le digo, nuevamente arbitrariamente definidas. Y lo que vamos a ejercitar hoy día en específico es cómo representar en base a las formas normalizadas, que serían los números más comunes que nosotros vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener por acá un ejemplo, miren. Supongamos que esta es una representación. Son 32 bits y me están diciendo que este sería el exponente, este sería la mantisa y este es el bit de signo, ¿ya? Para poder obtener el valor del número, lo que se hace es esto. Se toma la mantisa, en realidad el valor decimal de la mantisa, que se va a calcular, se le suma 1, después eso se multiplica por 2 elevado a e, donde e sería el exponente, y se le quitan 127. Uno puede decir, ¿por qué se le quitan 127? Y lo que sucede es que cuando yo obtengo la representación que ustedes ven acá, uno desplaza esa representación del exponente. Por eso que después, al obtener el número, uno tendría que quitar los 127. ¿Ya? De hecho, si quieren, vamos a desarrollar esto nosotros a mano, porque aquí quizás está demasiado resumido. Profe, no me quedó tan claro eso último que explicó. Ya, miren. Tenemos una representación como que sería precisión simple, porque son 32 bits, ¿cierto? Ya. Acá tenemos que este es el exponente. Esta es la mantisa y este es el bit de signo. Yo miro el bit de signo y digo, bueno, es 0, según lo que estábamos comentando, sería un número positivo. Miro la mantisa voy a tener que calcularle su valor decimal. Ya, vamos a calcularlo también, acá se expresa de todas maneras. Y esto que está acá, el exponente. El exponente yo tengo que calcular el valor decimal, que en este caso es 12, y luego, para poder conocer el valor del número decimal, por decirlo así, el número real, yo hago esto. Acá voy a poner un más porque el número era positivo. Voy a tomar el 1, le voy a sumar a esto el valor decimal de mi mantisa, lo voy a dejar ahí, y después multiplico por 2 elevado a ¿qué cosa? Al valor decimal del exponente que tenemos acá. Ustedes pueden ver que esto es simplemente 12, ¿cierto? Y a eso le quito los 127. ¿Por qué le quito 127? Porque al momento que se generó este número, que ustedes ven acá, se le sumaron 127 al exponente. Y vamos a explicar por qué al momento de calcularlo, ¿ya? De hecho, aquí incluso se dice, ¿qué me dicen? Como en este caso, es igual a 0,
como E igual a 0 y E igual a 255, se utilizan en los casos especiales. ¿Qué es eso? Fíjense que este es el exponente completamente con ceros y el exponente completamente con 1 están reservados. ¿Para qué cosa? Para representar, por ejemplo, el 0 y para representar el infinito y el not a number. Fíjense bien que esto que está acá, ese E, es justamente lo que aparece acá. ¿Cuánto vale el exponente en el caso de la definición del 0? Solo ceros. ¿Cuánto vale el exponente en el caso de los infinitos? Solo unos, en ambos casos, ¿cierto? ¿Y cuánto vale en los not a number? Solo unos también. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad de todos los exponentes posibles, recuerden que yo tengo todas las combinaciones que podría generar acá para el exponente. Hay dos combinaciones que no se ocupan. No se va a ocupar la combinación completamente de ceros para el exponente, ni tampoco la representación completamente de unos, porque están reservadas. ¿Ya? Esos exponentes nosotros no los vamos a usar. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Significa que en realidad en la representación normalizada que nosotros estamos revisando ahora, se van a poder usar desde el 0, 0, 0, 0, 0, un montón de ceros, 1, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Porque las otras, los extremos, por decirlo así, no se ocupan. Vamos a ponerlo gráficamente para que así se vea mejor. Ahora, acá vamos a ver la estructura de un número porque probablemente eso es lo que genera dudas. Ahí. Ahí. Esta es la casilla que tendríamos para el exponente. Esta es la casilla que tendríamos para la mantisa. Y aquí tendríamos, ¿cierto?, donde vamos a poner nuestro bit de signo. Nuestro bit de signo va a ocupar solamente un bit. Va a poder ser o un 0 o un 1. Si es que es 0, el número es positivo. Si es que es 1, el número es negativo. Eso en realidad es más simple, ¿cierto? Un bit. Tenemos que el exponente se representa usando 8 bits, ¿cierto? Y esos 8 bits pueden partir, obviamente, desde el 000 hasta el 111, 1111. Pero, ¿qué sucede? Que los exponentes que nosotros vamos a ver en las representaciones normales, las que nosotros vamos a usar, nunca van a tener estos dos valores. No se usan en las representaciones normales. Estos son, como se dice, están reservados. Estos exponentes, el todos ceros y todo uno, o si lo queremos ver así, el 0 y el 255, si lo vemos con su valor decimal, están reservados exclusivamente para el 0, para los infinitos, para los not a number y para los subnormales, que todavía no lo hemos tocado. Estos exponentes están reservados. Reservados para el 0, pero en realidad para los ceros, infinitos, not a number, y los subnormales o denormales. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Se entiende de que ocupamos solamente una parte de los exponentes? O sea, los exponentes pueden ir hasta acá nomás. Vamos a escribir acá. De esta forma, en forma normalizada, que es lo que vamos a usar para representar números, normalizada, solo se pueden ocupar estos exponentes. En forma normalizada. De esta manera le vamos a poner para que no suene raro. De esta manera, en forma normalizada, solo se pueden ocupar los siguientes exponentes. Estaba muy cerca. Solo se ocuparán los exponentes del 0,000000001 al 111111110. Ahí, ¿cierto? Que se corresponden específicamente a quiénes. Al 1 y al 255, si lo representamos en binario como hemos estado trabajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace acá? Uno puede decir, bueno, ya, si voy a usar solamente eso, ¿por qué se desplaza o algo así medio extraño? ¿Sí? Y, ¿Profe? sí, dime. ¿Ese el que puso al último, ese el de solamente unos y luego No, un 0, también representa 255? no, es 254. Estaba mal, me equivoqué. Eso. Perdón. Me Gracias. disculpo.
por escribir números. Sí, era 254. Sí, es el 254, ¿ya? Porque recuerden que si yo represento todo, en este caso, de hecho no hemos visto cuál es el número máximo de combinaciones, ¿no? No hemos visto cuál es el número máximo. Pero en principio, por si acaso les adelanto esto. El número máximo de combinaciones igual se puede deducir, pero obviamente hay que verlo. Sí, esto que está acá sería n. Número de bits. ¿Qué sería n grande? Número de combinaciones. O sea, con esto yo podría decir entonces, ¿qué pasaría si es que tengo 3 bits? ¿Cuál será el número máximo de combinaciones que tenemos disponible? Esto lo vamos a poner aquí como observación. 8. Claro, exactamente. ¿Sí? Si tenemos precisamente 3 bits, tenemos 8 combinaciones. Para que así nos resulte más claro lo que estamos viendo. Si n igual 3 bits. ¿Cuántas combinaciones se tienen? Se tienen. Y precisamente, vamos a decir que n, que es el número de combinaciones, va a ser igual a ¿qué cosa? A 2 elevado a 3. Y eso van a ser 8 combinaciones. ¿Y qué significa que sean 8 combinaciones? Una pregunta súper válida. Significa que yo realmente voy a poder representar 8 binarios. O sea, voy a tener, ¿a quiénes? Miren. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, después 0, 1, 1, ¿cierto? 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Y justamente son las 8, ¿cierto? Y si yo viera el valor de estos números, ¿cuánto vale este número? 0, ese es 1, ese es 2, ese es 3, ese es 4, ese es 5, ese es 6 y ese es 7. Obviamente estamos hablando en decimal, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad yo puedo representar, si es que, por ejemplo, tengo 8 bits. Este sería un ejemplo 2. Ejemplo 2. Para que nos quede claro cómo está funcionando en este caso el exponente. Ejemplo 2. Si n es igual a 8 bits. ¿Cuántas combinaciones tenemos? Va a ser n igual a 2 elevado a 8. Eso nos va a dar entonces que van a ser, ¿cuántas combinaciones? 256, ¿cierto? 256 combinaciones. Y como sabemos que partimos del 0, justamente nuestros números se van a mover desde el 0 hasta el 255. Combinaciones. ¿Ya? Así que sería 0, 0, 0, 0. Voy a poner solamente los extremos, ¿ya? Bueno, en realidad voy a poner 4. 0, después viene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Y ahí nos saltamos, obviamente, hasta el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, y el 1, 1, 1, muchos 1, la verdad, ¿ya? Y como les decía, estos de acá nosotros no los usamos para representaciones, ¿cierto? En el caso del exponente que vamos a estar viendo ahora en coma flotante, al menos en precisión simple. Y estos serían obviamente 0, ese sería el 1, 254 y 255. ¿Ya? Ahora, con eso yo creo que va a ser una gran ayuda para nosotros, ¿cierto? Era bien importante. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Entonces, ahora, volviendo a lo que estábamos revisando. Teníamos, ¿cierto? Que como no se ocupan los extremos, nos ocupa el 0 y nos ocupa el 255, ¿cierto? Solamente nos quedan estos bits o esas combinaciones de bits. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que si yo quiero representar un exponente, tengo que hacerlo con alguna de ellas. ¿Sí? Eso tengo que hacer. Y para eso se define lo siguiente, miren. De esta forma, al restarle 127, la base con su exponente queda en el rango desde menos 126 hasta más 127. ¿Entienden? Es como que yo estoy haciendo una especie de mapeo, por decirlo así. ¿Cómo así? Así. Yo tomo un rango, tengo que mi exponente, mi E, se mueve entre 1 y 254. ¿Cierto? Y esto se va hacia dónde? Si yo le quito
menos 127, de hecho creo que sí puedo hacerlo así, menos 127, ¿ya? A cada uno de ellos, vamos a hacerlo así mejor. Ahí, 254 menos 127, ¿ya? ¿El rango dónde me queda ahora? Ahí. ¿Y este me da cuánto? Vamos a copiarnos de acá. 127. De hecho, sí, tiene sentido si es 254. Ahí. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que en realidad este es el rango efectivo que vamos a tener para los exponentes. Es el rango que tendrán los exponentes. Ahí. Que tendrán los exponentes. Los exponentes del número. Del número. Ahí. Del número, en este caso, podríamos decir el número real. ¿Ya? Aunque muy importante, en base 2. ¿Ya? El número se representa en base 2, eso es importante. Así que, como les decía, teníamos cierto que el rango de los exponentes iba a poder moverse desde el 1 al 254. Nosotros lo que hacemos es quitarle menos 127, con el objetivo de que en realidad nosotros vamos a estar representando números así. Claro, es un rango bastante grande, porque uno podría decir, bueno, ¿y cómo lo representamos esto? Lo vamos a representar de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo un número, así. Este es un número que yo podría representar, y su exponente se puede mover desde el menos 126 hasta el más 127. O sea, igual son números grandes. Este es un número que está en binario. Por eso decía yo que en realidad se representa el número real, pero en binario, no en decimal. ¿Ya? Eso es lo que queda ahí. Y si yo quiero calcular el número decimal, ahí aplico la regla que nos decían. Y vamos a poner un número. Por ejemplo, así. Ejemplo de un número real representado en base 2. En base 2. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. ¿Cómo llegamos a ese número? Lo vamos a ver en un momento, porque eso es lo que vamos a hacer para nosotros convertir a coma flotante. ¿Ya? Pero por eso es que se le quita los 127. Es como tener desde el 1 al 254, esos son los números binarios que tenemos para representar, ¿cierto? Que serían los que están acá, ese rango. ¿Ya? Pero nosotros no queremos representar solo positivos, queremos representar también negativos. Así que lo que se hace en realidad es como quitarle 127 al número que yo estoy guardando efectivamente en el registro, o lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Porque lo que yo pongo acá va a moverse desde el 0, perdón, desde el 1 hasta el 254. Y queremos representar números que también sean negativos, exponentes negativos. ¿Cómo lo hacemos? Con el pequeño truco de quitarle 127 a este número que quedó guardado. Eso es todo lo que se hace. ¿Se entiende un poquito mejor por qué se le quitaron eso, 127? Es para poder tener un rango con números negativos. Pero lo que se guarda en memoria solamente va desde el 1 al 254. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo calculamos el valor de un número? Fíjense bien que acá nos dicen. Tenemos este número. Este número, como les decía, va a ser positivo. El exponente que está guardado ahí, ¿cierto? Directamente en memoria, es un 12. Pero ese 12 en realidad representa un número negativo, ¿cierto? Porque hay que quitarle 127 y sería 12 menos 127. Eso es lo que realmente correspondía al número original, el que quedaría ahí. Y luego eso se va a multiplicar por 1 más la mantisa, o en realidad el valor de la mantisa. Y para calcular el valor de la mantisa, nosotros tenemos que pensar en que cuando se normaliza, lo que se hace es dejar un 1 afuera. O sea, yo tengo un número binario a representar, yo dejo afuera el primer 1 y es lo siguiente lo que guardo. Y para darle el peso, obviamente, este dígito de acá va a pesar, si es que era el que venía 0, y venía este dígito, sería 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, hasta llegar al 2 a la menos, en este caso, 23. Déjenme chequearlo acá en el apunte, porque acá lo escribimos, miren. ¿Dónde lo pusimos? Ah, acá lo pusimos. Esto era, miren.
Fíjense acá que este es un número que yo, por ejemplo, querría representar. Este es un número en binario, ¿cierto? Yo lo que hago es desplazar la coma muchas veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso que acabamos de hacer de desplazar la coma se llama normalizar. Cuando yo hablo de números normalizados, son números que yo les corrí la coma hasta que me quedó un 1 delante. ¿Para qué? Para ganar un bit, por decirlo así. Porque después la mantisa en realidad solamente guarda esto. Pero como todos sabemos que en realidad habíamos dejado un 1 fuera, después se le suma el 1. ¿Y dónde queda eso? Precisamente acá. Se le agrega cuando se quiere calcular el valor. Como unos trucos que le ponen a este tipo de cosas, pero en realidad al aplicarlo es más simple. Vamos a nosotros a calcular ahora algún número. Y como les decía, el peso que se le aplica es 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, y así sucesivamente. Y aquí quedó el exponente 8. Después, esto para guardar la memoria, ¿qué habría que hacer? Habría que sumarle los 127 y ahí se guarda el número. ¿Ya? Pero vamos a calcular. Vamos a calcular. Este de acá, como les decía, su valor era este, el valor de la mantisa. Se le suma entonces acá 1 más este valor de la mantisa. Se multiplica por 2 elevado a 12. ¿Por qué 12? Porque era el valor que estaba guardado acá. Y se le quita los 127 para hacer que efectivamente sea el número que debería ser, que era un número negativo, que era menos 115. Y ahí se calcula el valor del número real, en este caso en decimal. Aquí estaría en binario. O en realidad con base 2 puesto acá, pero en realidad sigue siendo un decimal si lo pensamos bien. Porque esto al final yo lo opero y llego a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el problema. Ya está bueno de ver solo teoría. Solo tengo que encontrar la guía. Siento que la había abierto. La guía. Ah, sí la abrí. Ahí está. Ahí está la guía. Vamos a resolver este problema. Este problema que está por acá. El número 7. Ahí. Aquí vamos a partir del número binario. ¿Ya? Después vamos a partir desde el número decimal. Esto es lo que estábamos haciendo así. Ejercicio. Ahí. Ejercicio. Guía. Ponle guía, no, simplemente. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Miren que quedó pequeño. ¿Eh? Ahí crece. Ahí. Entonces, nos dicen expresar en coma flotante el siguiente número en precisión simple. O sea, al momento que nos dicen precisión simple, vamos a usar 32 bits. ¿Sí? Este número, fíjense que no me están indicando nada. O sea, no me dicen si es un número positivo, si es un número negativo. Yo voy a asumir que es un número positivo. ¿Ya? Porque no me dicen nada. Solución. En este caso, en este caso, asumimos que es un número positivo. Asumiremos que es un número positivo. Por si acaso en la prueba ustedes no tienen que asumir nada, porque en realidad está todo explícito. ¿Ya? Pero aquí, como no dicen nada, que se trata de un número positivo. De un número positivo. Recuerden que lo que nosotros estamos buscando es lo siguiente. El bit de signo, el exponente en 8 bits, y además la mantisa en 23 bits. Eso estamos buscando nosotros. Y aquí lo vamos a hacer desde este número binario. Tenemos acá el bit de signo, ¿cierto? Número positivo. De esta forma, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar con un bit de signo igual a 0. Así que S igual 0. Ahí, un 0 directamente. Ahora nos queda entonces empezar a trabajar con el número para poder representar, ¿cierto?, tanto mantisa como exponente. Ahora debemos normalizar el número. ¿Se acuerdan qué era normalizar? ¿Según lo que yo les dije? Correr la coma. Claro, hasta que quede un 1 Que quede delante. con un 1. Exactamente. El número binario. Ya, vamos a verlo acá también, nunca está de más. Lo que corresponde a desplazar la coma hasta que quede con un 1 delante. Un 1 delante. O un 1 a la izquierda solamente. Lo que corresponde a desplazar la coma. Desplazar la coma hasta que quede con un 1 delante. Hasta que
solo quede un 1 a la izquierda. Un 1 a la izquierda. Esa es una Z, ahí sí. Izquierda. ¿Ya? Así que tomamos este número, lo voy a copiar acá. Déjenme ver el número que es. Ahí. Fíjense que siempre ayuda a trabajar en pack de 4. Ahí. Sería entonces 1. Tiene un 0 a la izquierda, parece ser una portanada, ¿cierto? Lo vamos a dejar igual por de momento. 0, 1, 1, 0. Lo voy a separar un poquito para que sea más fácil de ver. 0, 1, 1, 0. Después tenemos 1, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Y aquí yo realmente los veo como un 6, un 9, un 1. Más fácil. Uno le ayuda mucho el visualizarlo así. Luego, ¿cómo hacemos esto? Recuerden que este es un número binario, ¿cierto? Voy a mover la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 veces. Si conté bien. Eran 11, ¿cierto? Ahí. Así que copiamos este mismo número. El 0 lo voy a omitir, como les decía. Que no está aportando nada aquí. Y voy a correr perdón, la coma. Ahí. Eran 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí, estamos bien. Pero, como yo moví la coma, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar aquí por la base del sistema. En este caso es 2. Y elevar al exponente que según cuántas veces corrí la coma. Como lo corrí hacia la izquierda, me va a quedar 11 simplemente. ¿Ya? Eso es bien importante. ¿Se acuerdan que si nosotros estuviéramos trabajando en decimal y tengo, por ejemplo, un 3, 2, 3, 4, 5, y yo muevo la coma 1, 2, 3, yo lo pongo aquí multiplicado por 10. La base del sistema, ¿cierto? Aquí es lo mismo. La base del sistema es 2. ¿Y elevo a cuánto? A 3. No ha cambiado nada respecto a lo que haríamos en decimal, ¿cierto? Entonces, una vez que tenemos esto, ya estamos bien cerca, porque lo que tenemos acá viene a ser la representación de la mantisa. Viene a ser la mantisa, eso es la mantisa. Pero como ustedes pueden ver, nos faltan bits, porque aquí deberíamos poner 32, o sea, perdón, 23. 23 bits. ¿Cómo ponemos entonces los 23 bits? La verdad es que vamos a rellenar con ceros precisamente. Luego, se tiene la siguiente mantisa. Profe, una consulta. ¿Sí? Ese 11 que le dio de exponente debería ir donde, ahí en el color verde, ¿no? Ya. Estamos muy cerca, lo puse en verde por eso. Sin embargo, aquí donde viene ese tema de el sumarle 127, se desplaza. Ya. Vamos a ver un momento, ¿ya? Ya que esta norma 754 indica que hay que desplazar el exponente para así poder representar los números. Déjenme chequear acá. Sí, se desplazan 127. Entonces, tenemos la siguiente mantisa, como les decía. Va a ser el 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, y aquí me queda 0, 0, 0. ¿Ya? Sería así. M igual a 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Sin embargo, esta mantisa está incompleta. ¿Ya? Como está incompleta, hay que llevarla hasta 23 bits. Así, si completamos con 0 para llegar a los 23 bits, si completamos con ceros para llegar a los 23 bits, por si acaso, ¿hacia dónde vamos a poner los ceros? ¿Los ponemos acá o los ponemos hacia acá? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde van a poner los ceros? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿cierto? Porque recuerden que era en N este menos caso lo que está acá. Claro, lo que está en la parte fraccionaria. A 23, llegar a 23 bits. 23 bits. Recuerden que estamos hablando ahí de binary digits, ¿cierto? Así que vamos a expresar así la mantisa. Ya la mantisa la tenemos prácticamente lista, porque nos va a quedar tal como está acá, pero con algunos ceros adicionales. ¿Ya? Y nos va a quedar tratar con el exponente, ¿no? Que es el que generalmente crea las dudas. ¿Ya? Pero vamos a tratar de ser como bien explícito en lo que se hace. ¿Ya? Y ya. Entonces, vamos a agregar acá un 0, 0, 0, 0, 0. Aquí tenemos ¿cuánto? Tenemos 20. No, tenemos 16. Ahora 0, 0, 0, 0. Ahí tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4, 20, y nos quedaría simplemente poner otros 3 ceros. Y con eso tenemos entonces la mantisa. ¿Está lista? Esta mantisa es llegar, tomarla, bueno, tomarla completa, ¿cierto? Y ponerla ahí. Esa es la mantisa. ¿Se fijan que dejamos un 1 fuera? Ahí está el 1. ¿Ya? Pero obviamente después, si yo quiero calcular el valor, ese 1 se considera. ¿Ya? Entonces, por último, debemos obtener el exponente desplazado, que es lo que se guarda precisamente ahí. Obtener el exponente desplazado. Que se guardará en el registro correspondiente al exponente. En el registro correspondiente al exponente. Al exponente. Vale decir, ahí. ¿Saben qué? Vamos a mejorar la flecha. Ahí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En realidad lo que vamos a hacer es, ya que tenemos este número por si acaso está en decimal, ¿cierto? Porque yo dije 11 y puse un 11 ahí decimal, ¿cierto? Así que lo calculamos de la siguiente forma. Decimos E va a ser igual a este 11 que está en decimal, más 127, ya porque se desplaza en esa cantidad. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos entonces representar el número de la siguiente forma. Me va a quedar, ¿cuánto me queda? De hecho no tengo que calcular nada, va a ser 138 en decimal. ¿Cuál sería el número binario correspondiente a eso? A 138. ¿Qué número será ese? Podemos usar el método que queramos, ¿cierto? Yo podría usar acá incluso hacerlo en hexa. Voy a poner 138, porque es más rápido. Divido en 16 y veo cuánto me va dando. 138. Dividido en 16. Me da 8,625. 8,625, eso quiere decir que el 8 es el cociente, lo voy a poner por acá. ¿Y cuánto me daría ese 625? Vamos a operarlo acá. Le quitamos el 8 y multiplicamos por 16 para tener el resto. Sería 10, así que nos queda una A. Qué gigante. Nos queda una A. ¿Cierto? Y luego de eso, el 8. ¿Cuántas veces estaría contenido el 16 en el 8? Claramente ninguna, ¿cierto? No cabe el 16 en el 8. Así que me va a quedar acá 8A. Eso sería entonces 8A en hexa. ¿Cómo sería en binario? Sería 1, voy a ponerlo en verde en realidad para ser consistente. 8A. Esto sería entonces 1, 0, 0, 0. Y acá nos quedaría el 10, ¿cierto? Representado obviamente en binario. Ese sería el exponente que ponemos ahí. Ahí. Repito, ¿qué tenemos que hacer? Al exponente que nos quedó acá al momento de normalizar, tenemos que sumarle 127, obviamente convertirlo finalmente a binario. Ahí podemos tomar un camino intermedio si queremos, como lo hicimos nosotros. Y eso es lo que recién se guarda ahí. ¿Ya? Por eso que cuando nosotros tenemos el número ya expresado de esta forma, al momento de querer calcular su valor, tenemos que quitarlo a 127 para que vuelva a ser lo que era originalmente, que era este 11. Pero eso lo vamos a ver ahora que calculemos el valor. En definitiva, así, el número en coma flotante es el siguiente. En coma flotante es el siguiente. Aquí lo vamos a poner. Mira. Va a ser nuestro bit de signo. ¿Dónde está el bit de signo? Acá, ¿cierto? Habíamos supuesto que era positivo, no indicaba nada, así que tiene un bit de signo 0. Va a ser 0. Vamos a tener el exponente que acabamos de calcular, el exponente desplazado, que sería 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Ese sería nuestro exponente. Dime. Una consulta, el 138 en base 10 En base 10. lo pasó a binario, ¿no es cierto? Claro, sí, O sea, primero lo pasa a hexa y ahí lo transforma claro, sí, a decimal. O sea, a binario. claro, a binario. Lo hice simplemente para hacer menos operaciones. Era todo el objetivo. Ah, ya, pero en el fondo es el 11
le sumó el 127, Sí, le dio 138, lo pasó a hexa y luego lo pasó a binario. claro, eso es. Ya, ¿Sí? así. Claro. Y de hecho, y de una manera más directa uno podría decir, mira, a lo que me dio acá, le sumé 127 y luego eso lo pasé a binario. Fin, eso es. Así que nos queda la mantisa. La mantisa está lista. De hecho, la voy a copiar y pegar, ¿no? Porque son muchos dígitos. Ahí. Y esto que ustedes están viendo acá sería justamente nuestra representación. Está lista. Esto es lo que se guarda en memoria cuando guardamos un flow. En Java, en C. Así, tal cual. Quedó más grande esos 0 y 1, ¿sí? Pero así sería. Después podemos comprobar. ¿Cómo podemos conocer el valor decimal de este número? Conocer el valor decimal. El valor decimal de este número. Según la norma IEEE 754, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí lo vamos a poner según la norma. Recuerden que cuando yo hablo de una norma es como una definición, es como que nos juntamos todos y decimos, ya, ¿cómo vamos a llamarle tal cosa? ¿Cómo vamos a tomar los números? ¿Qué combinación le asignamos, por ejemplo, al infinito? Eso, es una decisión, obviamente informada y después de debatirlo mucho, pero es finalmente eso, es un acuerdo. Según la norma IEEE 754, y lo que uno puede ver es directamente el por qué, porque las normas lo justifican. Dicen, no, por esto y por esto consideramos que es la mejor opción. Ahí. Según la norma IEEE 754, usamos la siguiente expresión, que nos va a dar el valor decimal. Y esta expresión nosotros la vimos ya, pero obviamente cuando todavía estábamos como recién empezando a asimilar estas cosas. Era más menos, a pesar que a mí me gusta siempre esta forma, miren. Me encuentro como más elegante, ¿no? Como más de matemática. Acá 1 más m. ¿Por qué será un 1? ¿Por qué se le sumará un 1, perdón, al valor decimal de la mantisa? Evidentemente porque era lo que le habíamos quitado, ¿cierto? O sea, lo que quedó fuera. Y tenemos acá lo siguiente. Donde m es el valor decimal de la mantisa. Y obviamente el e es el valor decimal del exponente desplazado. De la mantisa y nuestro e es el valor decimal del exponente desplazado. ¿Qué es lo que se guarda? Porque lo que se guarda acá, como les decía, es el exponente desplazado. El exponente real solo se obtiene, ¿cierto? Si es que uno opera acá. Del exponente desplazado. ¿Y cómo nos quedaría para nuestro caso? Para que veamos qué número era, porque como partimos del número binario, no sabemos qué número es. B es igual a, en nuestro caso nos quedaba 0, así que esto en realidad es positivo, en realidad más 1. Y nos quedaría así. Nos falta algo, ¿cierto? Nos falta calcular en realidad el valor decimal de la mantisa. ¿Sí? Un pequeño detalle que hay que calcular. ¿Cómo calculo el valor decimal de la mantisa? Tomo la mantisa y le doy los pesos que corresponde, pero tomando en cuenta que es una parte fraccionaria, ¿cierto? Es como lo que viene a la derecha de la coma. Por eso es que se le pone el exponente a la -1 y todo eso, ¿cierto? Así que aquí nos queda así. El exponente es a la -1, a la -2, a la -3, a la -4, ¿cierto? A la -5, a la -6, a la -7, a la -8. Esos son los exponentes. ¿Sí? Y nosotros podríamos calcularlo. Por tanto, podríamos decir esto. Sería igual a 1 por 2 elevado a -2, ¿cierto? Ese que está ahí. Este de acá, 1 por 2 elevado a -3, ¿cierto? Más, y ahí seguiríamos, ¿cierto? Hasta terminar. O podemos hacer algo más interesante. Miren lo que podemos hacer. Podemos convertir esto como si estuviera en un paso, por decirlo así, a hexa. Y se puede, miren. Podemos hacer esto. ¿Cuánto sería eso en hexa? 6. ¿Cuánto sería eso? 9.
¿Cuánto sería esto? Obviamente 0, 0, 0. Y después nos quedaría otro 0. 4 0. 4 0 dije y pongo 2. 3, ahí sí. Eso sería en hexa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Puse 9 más. Sí, está bien. ¿Y qué hago entonces? Le puedo dar el peso así de una manera más rápida y fácil. Me va a quedar entonces 6 por 16 elevado en este caso a menos 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Simplemente hice una conversión a hexa acá. Pasé todo esto a hexa para hacer menos operaciones. Aquí son pocos unos, la verdad es que quizás no me ahorro tanto trabajo, ¿cierto? Pero cuando son muchos unos me ahorro bastante trabajo, porque estamos hablando que podrían ser 23, o 20, 16. Aquí en realidad opero mucho más rápido. Me quedaría entonces 9 por 16 elevado al exponente que le corresponde según la posición. A este obviamente le corresponde menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Y si quieren podemos comprobarlo, por si no me creen. Es muy válido que no me crean. Ahí. ¿Cómo nos queda entonces? Va a ser 6 por 16 elevado a la menos 1. Ahí, más, vamos a tener más 9 por 16 elevado a la menos 2. Y me queda ese número. 0,41, 0,15, 6,25. Voy a mover un poquito esto para acá. Ahí. Y anotamos. Ese sería el valor decimal de la mantisa. 0,41, 0,115, en realidad 0,15, 6,25. Y esto obviamente es en base 10. Vamos a comprobar, porque una de esas, como les decía, esto les parece medio extraño. Si esto estamos hablando que es una parte fraccionaria y el peso que le corresponde va a ser 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, yo podría decir que esto entonces es un medio. Esto de acá es un octavo. Después vendría un 16avo, después 1 dividido en 32, ¿cierto? Después 1 dividido en 64, 1 dividido en 128, 1 dividido en 256. ¿Sí? Y esto que yo pongo acá, que serían los pesos correspondientes, si hago la conversión en binario, debería ser lo mismo a lo que me acaba de dar. Así que estoy en lo correcto, ¿no? Sería un medio, según yo, más... Oh, de hecho ya me estoy pasando. Estoy en un pequeño error, sí. ¿En qué error estoy? Que en realidad tomé un medio, y este es un medio. Ahí sí. Así que vamos a tener que corregirlo. Este de acá, este de acá, este de acá, van todos multiplicados por, en realidad, dividido en 2, por decirlo así. Este era un cuarto, este era un octavo, ahí sí está correcto. 1 dividido en 16, 1 dividido en 32. ¿Estamos bien? En cuarto, en 16, en 32, después en 64, en 128, en 256. ¿Me había equivocado entonces en el último? ¿No? A ver, un medio, un cuarto, un octavo, 1 dividido en 16. Sí, ahí está bien. Ahí sí. Vamos a comprobarlo. 1 dividido en 8 más 1 dividido en 4, 1 dividido en 8, más 1 dividido en 32 y más 1 dividido en 256. Ahí sí me da como corresponde. Ya, muy bien. Me dio lo mismo, ¿cierto? Mucho cuidado con eso, ya. No voy a tomar otro valor que no corresponde como estaba haciendo yo. Obviamente ahí no vamos a llegar al resultado correcto. Ahí. Nos queda lo mismo, ¿cierto? Y una vez que tenemos el valor decimal, ¿ya? Quiero saber si se entiende esto que está acá, lo que acabo de destacar. ¿Se entiende eso? ¿Por qué lo calculamos así? ¿Por qué lo multiplicamos por 2 elevado a la, en este caso, a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, a la menos 4? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con este número originalmente era la parte fraccionaria, o sea, lo que dejamos guardado, porque el 1 quedó fuera, ¿cierto? Que era la única parte entera que teníamos. Ahí. Aquí fue cuando partimos trabajando. Y esto es lo que se convirtió en la mantisa. Y claro, después le agregamos ceros para completar la cantidad de bits que nos pedían, ¿cierto? Pero la mantisa originalmente era eso. Por eso que al momento de calcular el valor decimal de la mantisa, yo tengo que darle los pesos partiendo y tomando en cuenta que son y que es la parte fraccionaria. ¿Ya? Por eso queda elevado a la menos 1, a la menos 2, a todo. Y después lo que hice acá simplemente fue decir, si es que yo tuviera muchos más unos por acá, se me hace más lento sumar todas estas fracciones. Y después estoy dividiendo en la fracción de, no sé,
1 dividido en 4096. Hace un poco práctico, por decirlo así, y más quizás. Por eso es que me conviene muchas veces convertirlo a hexa, y ahí yo convierto simplemente así, directo, y con eso se corresponde. Ahora, me quedaría calcular el valor decimal de nuestra parte, perdón, de nuestro exponente desplazado. ¿Cuál sería el valor decimal? Buscamos este número, lo pasamos para acá y calculamos su valor decimal. Será el 1,000,1010. Nosotros obviamente lo conocemos, pero lo vamos a calcular igual. Y nuevamente voy a hacer esto, miren, voy a tomar 8, voy a tomar ahí el A, esto obviamente va a estar en 16, y me va a quedar lo siguiente, me va a quedar 8 por 16 elevado a 1, más el A, que es un 10, sabemos que en realidad queda por 16 elevado a 0, es un 1, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? 8 por 16, más 10 simplemente, 138. Y eso sería nuestro valor decimal del exponente desplazado. Claramente nosotros sabemos que es así porque lo calculamos, ¿cierto? Lo teníamos ahí. Y nos quedó esto después y que fue lo que guardamos. Y con eso ya estamos listos para calcular el valor. En definitiva, esto lo que estamos haciendo es cómo se ve el valor decimal de un número que esté guardado, ¿cierto?, como flotante. En este caso, precisión simple. Nos queda lo siguiente. B va a ser igual a más, era positivo, ¿cierto? Acá nos va a quedar 1 más m, que lo vamos a poner en la calculadora directamente, por 2 elevado, en este caso, al número que tenemos ahí. ¿Y saben qué vamos a hacer? Lo vamos a expresar acá. Sería esto. 0,41,015,625. Y eso por nuestra base, que es 2, ¿cierto? Eso que está ahí, elevado al valor decimal, que sería 138. Eso será directo para acá. Y menos 127, porque ahora le quitamos ese desplazamiento que le pusimos originalmente. Y el valor decimal, ¿cuál va a ser? Vamos a ver. Calculadora, ¿dónde está? Acá está. Va a ser 1 más. Voy a poner un paréntesis igual. 1 más, punto 41,015, 625. Paréntesis cerrado. Y eso por, bueno, en realidad era 1, algo. Por 2 elevado al exponente. Que vamos a poner acá. 138, sabemos que era 11, ¿cierto? En realidad lo podría haber puesto directo. Ahí. Y eso igual nos da a 2,8888. Nos da solamente ese número, ¿se fijan? Ese es el número que nosotros guardamos. O que estaba guardado. Sería ahí. Y obviamente está en decimal. ¿Qué vamos a hacer en la clase siguiente? En la clase siguiente vamos a resolver y ver cómo podemos partir desde el número decimal hasta el número que sería en este caso la representación en coma flotante. Como lo que tenemos, por ejemplo, en la guía, acá. Acá. Este problema de acá. Representa el número 15,6667, que está en base 10, en coma flotante con precisión simple. ¿Sí? Nosotros incluso ya podríamos hacer el 9, pues es lo mismo, ¿cierto? Aquí podemos ver que este bit es el bit de signo. Esto de acá vendría a ser el exponente desplazado. Habría que calcular, ¿cierto?, el valor decimal de eso. Y aquí tendríamos la mantisa, que son esos 23 bits. ¿Qué color queda mejor? Ahí nomás. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer en la clase siguiente. Próxima clase resolvemos este problema. ¿Dudas? Vamos a preguntar si se entiende mejor. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo obtuvimos el valor? Fíjense que en base a esta expresión teníamos que calcular dos cosas. El valor decimal de la mantisa, que lo hicimos acá, ¿cierto? Lo podemos hacer en binario, lo podemos hacer en hexa, debería darnos lo mismo. Mi recomendación es trabajar en hexa porque es más rápido, especialmente cuando hay muchos unos. Y también podríamos, ¿cierto? O tenemos que calcular el valor decimal del exponente desplazado, que sería esto que está acá, que es lo que está guardado justamente ahí. ¿Ya? Y con eso lo metemos acá a esta expresión y nos da el valor decimal. Y próxima clase vamos a hacer el camino inverso. Ahí. Próxima clase
resolvemos este problema. A ver. ¿Dudas? ¿Cuál escribimos? Esto está escrito de antes, no lo escribimos ahora. Vamos a poner el número de la clase. Esta es nuestra clase 5, ¿cierto? Clase 5 del día viernes 27. Así que bueno, por hoy día estaríamos ok. Nos vemos. Ah, esto es muy importante. Lo que sucede es lo siguiente, que yo tuve que suspender por un tema de coordinación ahí para poder llegar a poder hacer la clase del paralelo 2. Entonces, para que no nos separemos demasiado, voy a tener que suspender la clase del próximo lunes, ¿ya? Y ahí vamos a quedar al día, aproximadamente el viernes vamos a estar al día ya. Así que me disculpan, pero más que nada para que estemos a la misma fecha. A pesar que, ¿saben qué? Podríamos, déjenme pensar, porque podríamos seguir ejercitando. No, ¿saben qué? Vamos a seguir haciendo ejercicios, pero estoy pensando, la verdad es que nos conviene hacer la suspensión porque si no nos vamos a separar y después no va a haber una relación directa entre clase 4, clase 5 y todo eso. Así que mejor lo que vamos a hacer es, vamos a hacer lo siguiente, miren. Les voy a dejar ejercicios mejor, ejercicios resueltos sobre este tema, sobre diferentes cosas, hay un videillo por ahí, ¿ya? Pero en sí, para que no nos adelantemos y no nos pasemos que vamos a estar corridos las clases, ¿ya? Y después nos va a afectar 10 clases hacia adelante. Así que bueno, que estén muy bien. Le voy a recompensar con un video de apoyo. Lo lamento. Nos vemos entonces el próximo viernes, ¿ya? Que estén muy bien. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Profe, Nos gracias. vemos, profe. Cuídese. Chao, nos vemos. Profe,